Buenos días. Una de las cosas que me asombra es que después de tantos años que han pasado, no sabemos exactamente cuántos, pero han pasado varios años entre que José fue vendido y sus hermanos llegan a Egipto. Pasan varios años, pero durante ese tiempo se nota que la conciencia los había estado acusando y ellos no podían dejar de pensar en lo que le habían hecho a y ellos no podían dejar de pensar en lo que le habían hecho a su hermano José. Es curioso que en varios momentos de la historia ellos dicen que su hermano murió. Eso es lo que creía el padre, pero ellos están siempre pensando en José y en lo que ellos hicieron a José. Y esto se demuestra porque en cuanto el gobernador, o sea José, pero ellos no saben que era José, en cuanto el gobernador les dice, ustedes son unos espías, y entonces ellos recordaron lo de José. ¿Qué tenía que ver? Solamente que estaba encima de ellos la acusación de su conciencia por lo que ellos habían hecho mal. Ellos no se imaginaban ni dónde había estado José, ni qué había hecho. En ese tiempo no tenían ni teléfono, ni menos WhatsApp para estar dando noticias. Tocaba esperar a llegar, esperar a volver. Y los viajes duraban mucho tiempo. Entonces el tiempo era mucho más lento cuando esperabas noticias, o buenas o malas. Y entonces pues ellos no sabían lo que había pasado con su hermano, pero recordaban que habían hecho mal. Y es curioso que hasta entre ellos tienen una conversación cuando ellos encuentran el dinero en los sacos y Rubén les dice, sí, ven, yo les dije que no lo mataran, yo les dije esto, y al final la conciencia pues los acusaba grandemente. Realmente ellos se libran de esa mala conciencia en el último capítulo de Génesis, cuando José les dice, miren, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios hizo que las cosas fueran bien y preservara la vida de todos ustedes, de toda la familia, durante no solo los años de hambre, sino después también hasta la muerte de su padre, que es allí cuando le interrogan otra vez. Gracias a Dios que Él nos perdona completamente cuando le pedimos perdón. Y Él nos quita esa culpa y esa mal sentimiento todo el tiempo. Dios es el que hace que todas las cosas sean nuevas. Y en Corintios dice que si estamos en Cristo somos nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Es decir, que podemos librarnos no solamente del pensamiento de esas cosas, sino también de la culpa. ¿Por qué? Porque Dios todas esas cosas las cargó en Jesús. Y la paga del pecado es muerte. Aquí vemos un gran castigo sobre el pecado, que es cargar esa culpa todo el tiempo. Pero el Señor nos libra de la culpa también, nos libra de la vergüenza. Y aunque es cierto que cargamos con algunas consecuencias, el Señor nos hace dignos, nos santifica. Y Dios a través de Jesús nos ve santos. Y eso es un motivo muy grande de agradecimiento a Dios por el que nosotros podemos decirle, Señor, gracias por hacerme digno, gracias por santificarme, gracias por querer llevarme contigo a la gloria. El Señor nos quita la culpa y nos quita la vergüenza. Y esto es algo que sin duda le hubiera venido bien a los hermanos de José. Imagínense cuántos años cargando esa culpa y esa vergüenza. Y en cualquier momento seguro que ellos acaban otra vez a relucir esto. Nosotros podemos ser libres de eso. Satanás es el acusador y así lo llama la Biblia. Y esto es porque él todo el tiempo nos está acusando de las cosas que deberíamos haber hecho, de las cosas que hicimos mal. Y él quiere que no tengamos la paz de Dios que nos quita esa vergüenza y esa culpa. Él quiere que nosotros vivamos amarrados a ese pasado y vivamos amarrados a todas esas cosas que ya el Señor perdonó y por las cuales Él murió en la cruz. Él nos hace creer que
el sacrificio de Jesús no es suficiente para quitarnos la vergüenza y la culpa. Y a nosotros nos parece que eso es muy grande y que debemos cargar con ella toda la vida. Y no es así. Cuando el Señor nos perdona completamente y nos perdona para que nosotros vivamos para Él en agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Esto es la obra maravillosa de Cristo en la cruz. El sacrificio fue completo y el sacrificio satisface las demandas de Dios sobre el pecado, sobre el castigo. El Señor nos quita el pecado, nos perdona, nos quita la vergüenza y nos quita la culpa. Así que nosotros debemos pedirle a Dios que nos ayude a no vivir con esa culpa y esa vergüenza delante de Él, porque Él ya pagó por ellos en la cruz. Así que te animo a que busques al Señor y le lleves esos miedos, le lleves esas culpas y esas vergüenzas. Que el Señor te ayude a dejarlas a un lado porque Él ya pagó por ellas en la cruz. Es cierto, el Señor a veces nos permite pasar por consecuencias de nuestro pecado, pero delante de Él, Dios nos ve como santos. Así que debemos vivir agradecidos, dándole la gloria al Señor en cada uno de nuestros actos, cada uno de nuestros días. Que Dios te bendiga este día.